Hemos llegado a Luxor. En el día de hoy, apenas a las 6:15 de la madrugada, empezamos el recorrido por el Valle de los Muertos. Luxor acoge a la necrópolis de Tebas, probablemente uno de los lugares que más historia ha recogido a lo largo de esta parte del mundo. En su momento era el centro, el ombligo del mundo, y hoy el ombligo de la llegada de miles de turistas. Egipto es uno de esos destinos inagotables a los que el Club Viajeros Solitarios propone a sus amigos volver una y otra vez, absolutamente convencidos de que quedarán satisfechos. Comenzando el mes de octubre, en vuelo directo desde Madrid de la compañía Egyptair, a media tarde aterrizamos en Luxor, una importante ciudad ubicada en la orilla este del río Nilo, en el sur de Egipto. Para los viajeros del mundo, la gran importancia de Luxor radica en que ocupa el espacio en el que antiguamente estaba la antigua Tebas, la capital de los faraones en la cúspide de su poder, durante los siglos XVI al XI a.C. Tebas distinguía las dos orillas del Nilo. La orilla derecha, al este, era la orilla de los vivos, y la del oeste, la orilla izquierda, dedicada al mundo de los muertos. Y en nuestra primera visita, atravesando un puente, hacia allí nos dirigíamos. En el camino comenzamos a tomar conciencia de la gran riqueza que el Nilo confiere a sus orillas, llenándolas de rica agricultura. La primera parada la hicimos ante los colosos de Memón, erigidas en el año 1667 a.C. Las dos estatuas gemelas muestran a Amenhotep III en posición sedente. Sus manos reposan en las rodillas y su mirada se dirige hacia el este, en dirección al río Nilo y al sol naciente. Están esculpidas en grandes bloques de cuarcita, con una altura total de 18 metros. La función original de los colosos fue la de presidir la primera entrada al complejo funerario de Amenhotep III, hoy prácticamente desaparecido. Existen otros 4 colosos caídos que una misión internacional actualmente intenta recuperar. 2 figuras de menor tamaño, situadas junto al trono, representan a su esposa Ti y a su madre Metemula. Nuestra visita continuó hacia el Valle de los Reyes, una necrópolis del antiguo Egipto, donde se han encontrado más de 60 tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, de las dinastías 18, 19 y 20. El valle se compone de 2 partes, el valle este, con las tumbas enumeradas con el código KV, Kent Valley, y el valle oeste, o Valle de las Reinas, con las tumbas designadas con WV, West Valley. El Valle de los Reyes está dominando por la colina tebana conocida como Meretseger, o la que ama el silencio, y que está rematada por una cima en forma de pirámide natural. Comenzamos por visitar la tumba marcada con el código KV2, que perteneció al rey Ramsés IV, el tercer faraón de la dinastía 20. Este monarca solamente gobernó 6 años y 8 meses, desde 1153 a 1147 a.C., y por sus huellas sabemos que pretendió ser un gran constructor, pero debido a la pobreza del país y a su breve reinado, todas sus esperanzas se truncaron. Conocemos pocas cosas de él y de sus sucesores, pero se cree que apenas salió de su capital del delta, Pi Ramsés dejó Tebas y el Alto Nilo en manos de la nobleza y sobre todo de la casta sacerdotal. Parece ser que Ramsés IV tuvo que hacer frente a serios problemas de un estado cada vez más lejano de su edad dorada. La conspiración, que probablemente había acabado con la vida de su padre, el faraón Ramsés III, no es más que una muestra de la crisis interna que vivía el país. Toda esta inestabilidad y decadencia se percibe incluso en todo lo referente a la tumba del faraón. Sabemos que para su construcción se tuvo que volver a negociar con los constructores de tumbas de Deir el-Medina, de nuevo en Huelva por el reducido salario y las duras condiciones de trabajo. A pesar de todo esto, nosotros podemos admirar esta auténtica maravilla, excepcionalmente bien conservada.
segunda tumba faraónica que visitamos fue la registrada como KV6, perteneciente a Rameses IX, el octavo faraón de la 20 dinastía. Aunque gozó de un reinado de 18 años, las obras de construcción fueron increíblemente lentas y tortuosas, y a la muerte del faraón aún no se había llegado a decorar ni la mitad de su tumba. A la entrada del corredor se ve el disco solar flanqueado de diosas, y todo a lo largo hay una profusa decoración con partes del libro de las cavernas y del ritual de apertura de la boca. También hay bellas representaciones de Ramsés IX con buitres y escarabajos alados. En el corredor siguiente, junto al disco solar, flanqueado por el propio faraón y halcones, se ve un techo decorado con motivos astronómicos y figuras de serpientes guardianes. La tumba K8 perteneció al cuarto faraón de la dinastía 19, el rey Merenpat, del 13º hijo del gran Ramsés II, que ya a los 60 años, tras el larguísimo reinado de su padre, le sucedió en el trono. Merentab sorprendió a la historia, sobreviviendo 10 años más, hasta el 1212 a.C., pero lamentablemente este no era el faraón que en aquel convulso momento necesitaba Egipto. Su enorme sarcófago que estamos viendo se halla en la última sala de la tumba. Llegada a las 10 de la mañana, el calor sube por encima de los 40 grados. Hay que protegerse, pero las estructuras de todos los templos que existen en esta parte de Luxor siguen creciendo día a día. Por primera vez nos acercamos al templo funerario de Ramsés III, de los menos visitados, de los menos conocidos y, como vamos a comprobar, muy interesante. En la aldea de Medinet Habu, situada también en la orilla izquierda del Nilo, se encuentra el templo mortuorio de Ramsés III, que representa uno de los más importantes edificios religiosos de Tebas. Se compone de 2 pilonos, 2 patios y 3 salas hipóstilas. El primer pilono, en la parte exterior, está decorado con imágenes del faraón, castigando a unos prisioneros en presencia de los dioses Ra-Horajdi y Amón, quien le tiende la espada Kefrex. El primer patio contiene un pórtico de 8 columnas con capiteles campaniformes y está decorado con escenas que el faraón provoca la huida de los enemigos libios y la celebración de la victoria con un desfile de prisioneros con la lengua cortada. Dentro del recinto se encuentran capillas dedicadas a Mernardis I, Siepenupet II y Nicotris I, todas ellas consideradas divinas adoratrices de Amón. El siguiente pilono lleva a un recibidor con forma de peristilo, también rodeado por columnas que tienen forma de Ramsés. El segundo patio está rodeado por sus 4 lados con 2 pórticos de 8 pilares osiríacos y 2 filas de 5 columnas a ambos lados. Tras él hay una hilera formada por 8 columnas papiriformes, cuya decoración y la de los pórticos incluyen escenas de batallas, matanzas, ofrendas de prisioneros y algunas escenas religiosas en honor a Sokar, junto con representaciones de adoraciones y la procesión de la barca sagrada. El templo de Ramsés III es el famoso templo mortuorio de Medinet Habu y uno de los mejor preservados de la época correspondientes al Nuevo Reino. Se considera uno de los templos funerarios más bellos, apareciendo con sus colores hubieran sido aplicados ayer, cuando en realidad fueron pintados 1000 años antes de Cristo, es decir, hace más de 3000 años. También son muy destacables sus increíbles bajorrelieves que decoran los muros exteriores del templo. Nuestro tiempo en la gran necrópolis de Tebas, en la orilla izquierda del Nilo, conocida como la orilla de los muertos, había concluido, y ahora deberíamos dirigirnos a la orilla derecha del gran Nilo, la llamada orilla de los vivos, donde iríamos a reconocer los grandes templos que allí se atesoran desde hace 4300 años. Atendiendo a la sugerencia de nuestro docto guía egipcio Mohamed, para evitar la gran vuelta que suponía volver al puente y acercarnos a Luxor, escogimos la opción de tomar un barquito que en él suavemente atravesamos el Nilo mecidos por la brisa.
Desembarcamos en el centro de la actual ciudad de Luxor, la antigua Tebas, y caminando nos dirigimos a uno de los majestuosos templos que sobresalen en esta ciudad. Comenzamos por el templo de Luxor. Hemos cruzado a la orilla derecha del Nilo y estamos en la orilla de los Vivos. Las dos últimas visitas que haremos en este inalcanzable Luxor es el templo de Luxor, el templo pequeño, y al final, para terminar, veremos el de Karnak. Aquí haremos una visita que nos orientará a cómo Ramsés II construyó todo su imperio. El templo de Luxor es el monumento más destacable de la ciudad del mismo nombre. Se debe fundamentalmente a la obra de dos faraones, grandes constructores, Amenhotep III y Ramsés II. El primero construyó la parte interior y Ramsés II el recinto exterior. No obstante, el templo tuvo la importancia que muchos otros faraones contribuyeron al engrandecimiento del recinto con la decoración, construcciones suplementarias, relieves o realizando diferentes cambios. La construcción inicial se debe a Amenhotep, absolutamente clásica, pero que fueron sustituidas por las posteriores de Ramsés II, que modificaron su aspecto final. El gran patio del templo, la fachada, los colosos y los obeliscos. La longitud total del templo es de 260 metros y está dedicado a Amón, que en Conqueto-Luxor tomaba la forma de Min bajo la denominación de Amón-Min. Mantenía una gran relación con el templo de Amón en Karnak, del que dependía. De hecho, la función principal del templo de Luxor era la procesión que una vez al año, durante la celebración del Año Nuevo, a través de la avenida de las Esfinges, llevaba la imagen de Amón desde Karnak a visitar el templo de Luxor, situado a poco más de 2 kilómetros. Los dos templos estaban unidos por dromos bordeados de 700 esfinges con cabeza de carnero y de capillas donde se paraban las barcas de la tríada tebana en la gran fiesta del Opep. Dadas las grandes proporciones de este templo y sobre todo del que ahora íbamos a visitar, el enorme templo de Karnak, es fácil no prestar atención a los fantásticos relieves y bajorrelieves que aquí se esconden. Pudimos distinguir a grupos de esclavos, de un lado los orientales y del lado contrario los esclavos africanos negros, ambos reconocibles por su pelo. A 2 kilómetros de distancia, donde finaliza el fascinante Avenida de las Esfinges, que en esta parte de Karnak se remata con cabezas de carnero, llegamos al complejo templario de Karnak, una pequeña población de Egipto, situada en la ribera oriental del río Nilo frente a Luxor, la antigua Tebas, que alberga el complejo religioso más importante del antiguo Egipto. En este tremendo templo de Karnak, lo primero a destacar es su sala hipóstila, dominación que reciben los recintos arquitectónicos cubiertos, sostenidos por columnatas que a veces llegan a ser verdaderos bosques de columnas. Esta, del templo de Amón en Karnak, se extiende sobre una planta rectangular comparable a la planta basilical romana y paleocristiana. Consta de una nave central de mayor altura, flanqueada por 2 naves laterales, todas sostenidas por columnas de capiteles papiriformes. Se trataba de representar las grandes plantaciones de papiros, donde la luz del sol hacía crecer a las plantas, como aquí sucede con las columnas. Este bosque de 134 columnas de 23 metros de altura mide 102 metros de ancho y 53 de largo y fue construida a finales de la 18 dinastía, bajo el reinado de Amenofis III. Las 12 columnas de la nave central tienen capiteles papiriformes abiertos y rematadas por una losa circular de piedra de 15 metros de circunferencia. Para rodear una de ellas, nuestro grupo precisó de 15 personas. Elementos fundamentales de simbología solar que embellecen este templo son los obeliscos, auténticos rayos petrificados, normalmente dispuestos a pares. Aquí en Karnak se conserva el de Tutmosis I, hacia 1500 a.C., de casi 20 metros de alto, para cuyo transporte se construyó una barcaza de 62 metros de eslora.
El segundo que aún sobrevive es el obelisco de Hatshepsut de 1457 a.C., que es el segundo más grande de todos los antiguos obeliscos. Está formado por una única pieza de granito rosa con una altura de 29 metros y un peso total de 343 toneladas. Hace más de 4.000 años, el rey de la dinastía novena, Intef II, comenzó las obras de este templo de Amón-Ra, núcleo a partir del cual, durante los siguientes 2.000 años, decenas de faraones fueron creando y remodelando uno de los lugares de culto más ricos y espectaculares de la antigüedad, donde se han catalogado más de 200 estructuras. En el último espacio, antes del lago sagrado, un antiguo escarabajo, representación del dios Yepri, ha tenido que ser protegido para desalentar a los visitantes de la práctica supersticiosa consistente en frotar la base de la estatua para conseguir suerte. Quienes ahora siguen buscando la buena suerte han de dar 3 vueltas alrededor de él. A partir de Luxor, nuestro barco hotel comenzó la navegación Nilo arriba en dirección sur, buscando el puerto final en Asuán, donde se sitúa la gran presa del mismo nombre. Durante la tarde disfrutamos de esta especie de paraíso que es navegar por el río Nilo, pleno de agua y rotulado con verdes y fértiles riberas. Cuando ya había caído la noche, nuestro barco llegó a la ciudad de Esna, donde se sitúa esta gran esclusa del río Nilo, paso obligado para salvar un desnivel de unos 10 metros en forma de catarata, que lo convierten en parada obligatoria para todos los cruceros que navegan por el río. Aunque muchas personas no lo vean de esta manera, el turismo es mucho más que monumentos, palacios o bellos paisajes. Egipto es un país que por sí solo es toda una postal, que además se permite en algunas obras de ingeniería civil, como esta esclusa del Esna, que también se ha convertido en toda una atracción turística. Una esclusa no es más que un compartimento con puertas de entrada y salida que se construye en un canal de navegación para que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de diferente nivel, para lo cual se llena de agua o se vacía el espacio comprendido entre dichas puertas, según sea necesario. Aquí consiguen salvar el desnivel de unos 10 metros que existe entre las aguas mediante un mecanismo que permite el paso de 2 barcos cada 30 o 35 minutos. No es fácil calcular cuánto tiempo se tarda en atravesar la esclusa, puesto que los barcos van pasando a medida que van llegando, y todo depende del tráfico que se encuentre en el momento del atraque. A nosotros nos llevó cerca de 1 hora, y nuestro grupo, desde la cubierta superior del barco, disfrutamos de toda la operación. Una vez fuera del canal, ya navegando libremente por las aguas del Nilo y atravesando la alegre ciudad de Esna, en esta cálida tarde-noche de octubre, pudimos contemplar una divertida fiesta al aire libre que en unos jardines junto a la ribera se estaba celebrando. Tercer día de viaje, lo iniciamos como siempre tempranito en Edfú. Edfú, a mitad de camino del crucero que estamos realizando entre Luxor y Asuán, recoge uno de los templos mejor conservados de todo el trayecto. Es quizás uno de los templos más modernos que vamos a visitar, solo del año 300 a.C., y tiene una conservación perfecta porque estuvo enterrado en la arena durante muchísimo tiempo. Vamos a verlo y ya verán ustedes qué maravilla de templo. Edfú es una pequeña ciudad situada en la ribera occidental del río Nilo, en un amplio y fértil valle, lugar óptimo para el asentamiento humano por quedar a salvo de las anuales inundaciones del Nilo, hasta que la construcción de la alta presa de Asuán reguló definitivamente estas crecidas. La ciudad está situada a unos 90 kilómetros al sur de Luxor y desde hace más de 2000 años funciona como centro comercial y religioso y con unas grandes producciones de azúcar y cerámica. Actualmente tiene unos 50.000 habitantes y al no ser una ciudad turística nos permite tener la oportunidad de contemplar una ciudad egipcia común,
y poder observar la hospitalidad y la vida diaria de los egipcios desde sus típicas calles, mercados y clásicos cafés. Aquí, en el extremo opuesto al puerto, en el año 237 a.C., Ptolomeo III decidió construir el fantástico templo que íbamos a visitar. Montados sobre las típicas calesas egipcias, todos los miembros de nuestro grupo recorríamos la distancia desde el puerto hasta la ubicación del templo, en el otro extremo de la ciudad de Edfú. El templo de Edfú, ciudad que durante el período grecorromano era conocida como Apolinópolis Magna, está dedicado a Horus, el dios halcón, y es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak. Se trata de un templo ptolomeico del período helenístico entre 237 y 57 a.C. En su fachada aparece Ptolomeo XII, Neodionisio, sacrificando prisioneros ante Horus y Hathor. El patio previo a la sala hipóstila es muy espacioso y contiene columnas a los lados, con preciosos capiteles alejandrinos, adornados con gran variedad de flores. La sala hipóstila, la parte más antigua del templo, está compuesta de 12 grandes columnas decoradas con formas vegetales en su parte inferior. Está dispuesta en 4 grupos de 3 columnas paralelos y simétricos respecto a la entrada. Incluye 4 pequeñas salas destinadas a las ofrendas secas, las ofrendas líquidas y el laboratorio. Esta última contiene escenas sobre la preparación de productos a emplear en las ceremonias. Con la ayuda de nuestro guía Mohamed y su ordenador, pudimos ver la recreación de cómo era originalmente esta solemne sala. Al final de las 4 salas, en el lugar más oscuro del templo, se halla el Sancta Sanctorum, o capilla de la barca sagrada, que está ricamente adornada con el mascarón de la proa y popa con la imagen de Hathor, la amada esposa de Horus. Finalmente visitamos el panteón de Mammisis, donde, además de los dioses titulares del templo, Horus y Hathor, y la triada de Tebas, Amón, Mut y Josú, también aparecen los dioses del círculo Osiris, Isis, Nefis, Horus y Anubis, deidades del Nilo y del campo. También aquí tienen su lugar dioses menos conocidos, aquellos que están relacionados con la protección del lugar mítico. En medio del mural aparece Ptolomeo V con su nombre escrito en un cartucho y a su espalda su esposa Sinuí, y frente a ellos 2 servidores portando la diadema y la vasija con bálsamos. Este templo de Edfú, como dijimos, es de los más modernos del antiguo Egipto, con solo 2500 años de antigüedad, y debe su magnífica conservación. Hasta finales del siglo XIX permaneció oculto bajo la arena. Fue en 1860 cuando el egiptólogo francés Auguste Mérieté empezó a liberar el templo de la arena que lo cubría. Actualmente, este templo de Horus en Edfú permanece casi intacto y es el ejemplo mejor conservado de un templo del antiguo Egipto. Nuestra visita al templo finalizó a media mañana y nuevamente retornamos al muelle situado en el extremo de la ciudad. Y aquí dio comienzo una de esas experiencias fascinantes que solo pueden disfrutar los viajeros del Nilo. Nuestro barco hotel se hallaba atracado en la orilla izquierda del río y cuando regresamos a bordo comenzó su navegación. Toda la amplia terraza de la cubierta superior, que se completaba con una piscina,
disponíamos de una estupenda atalaya para disfrutar de un bellísimo entorno. Al igual que los otros barcos que también habían parado para la visita del templo de Horus, ahora todos navegaríamos río arriba en dirección sur buscando Asuán. La tremenda e invasiva monumentalidad del Egipto faraónico es sin lugar a dudas el primer objetivo de cualquier viajero a Egipto, que en muchas ocasiones nos hace olvidar que estamos en África. Aquí el río Nilo es uno de los principales protagonistas de este continente indómito, llenos de contrastes, de desiertos y vergeles, y de una naturaleza libre y en ocasiones salvaje que cautiva a cuantos nos acercamos a ella. Ante nuestros ojos, a pocos metros de distancia, aparecía el paisaje de este Egipto muy verde, súper fértil, donde los búfalos de agua y las garzas disfrutan del agua dulce y de la hierba fresca, y donde sus ciudadanos desarrollan sus vidas en medio de este plácido ambiente rural, junto a sus granjas, sus cultivos o sus barcas de pesca. El Nilo es el mayor río de África que fluye de sur a norte a través de 10 países: Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Egipto y Etiopía, hasta verter sus aguas en el extremo sureste del mar Mediterráneo, formando el gran delta del Nilo, sobre el que están situadas ciudades como El Cairo y Alejandría. Tiene una longitud de 6.853 kilómetros, siendo el segundo río más largo del mundo tras el Amazonas. A pesar de esas tremendas dimensiones, en su paso por Egipto, la actividad en sus aguas es permanente. Todo tipo de barcos turísticos lo recorren continuamente, desde barcos de velas para 50 personas, que en ocasiones son remolcados por una motora, hasta grandes barcos como el nuestro de la cadena Sonesta, con capacidad para más de 150. Estos barcos de crucero básicamente realizan dos recorridos, en dirección sur entre Luxor y Asuán, o en dirección norte desde Asuán a Luxor. En la actualidad se calcula que unos 150 barcos tipo crucero recorren en una u otra dirección el Nilo y sus principales ciudades faraónicas. Pero además de toda esta gran actividad que genera el turismo, el Nilo es también el marco en el que desarrollan sus vidas miles de egipcios comunes, pescando, paseando o transportando mercancías. A media tarde, la motonave Sonesta en que viajábamos alcanzaba Komombo, una villa agrícola de Egipto de unos 60.000 habitantes, situada en la ribera oriental del río Nilo, ya a solo 40 kilómetros al norte de Asuán. Komombo ha alcanzado fama mundial gracias a su singular templo de la época ptolomeica. Como por arte de magia, el dios Ra se mostró ante todos nosotros en su forma de disco solar, tiñendo de rojo todo el firmamento en el momento en el que alcanzábamos el bellísimo y original templo de Komombo, dedicado a Sobek, el dios cocodrilo, y al terrible Horus, hijo de Osiris. Era un momento mágico, pues en el cielo convivían Ra en forma del gran disco solar y la diosa Ya, el disco blanco lunar, siempre próximo a Osiris, la diosa de la muerte.
Durante el siglo XV a.C., en el reinado de Tutmosis III, se construyeron junto al Nilo un pequeño santuario para el culto de alguna deidad egipcia. Sobre sus restos, Ptolomeo VI Filomentor, en el siglo II a.C., construye aquí un edificio para el entrenamiento de elefantes de guerra africanos. Y en el mismo siglo, en años posteriores, el edificio es reutilizado de nuevo como templo. Los faraones Ptolomeo VIII y Ptolomeo XII Neodionisios lo ampliaron construyendo las salas hipóstilas. Ya en el siglo I y II de nuestra era, los emperadores romanos Tiberio Julio César y Marco Ulpidio Trajano levantaron los muros de cerramiento y decoraron el patio delantero. Con el paso de los años y finalizado el culto de los dioses egipcios, el templo cae en desuso y es reutilizado como iglesia copta. Los seísmos y la proximidad al río acaban deteriorando el templo, que es totalmente abandonado. Ya a finales del siglo XIX de nuestra era, el templo es redescubierto por el arqueólogo francés Jacques de Morgan, que se propone recuperar el santuario de Sobek, lo que permite iniciar las excavaciones y realizar una serie de trabajos de consolidación que le han permitido llegar a día de hoy en muy buen estado. Con la imprescindible ayuda de Mohamed, nuestro guía, sobre su portátil nuevamente pudimos ver la recreación de cómo era este templo en el momento de su mayor apogeo. Antes de abandonar el recinto, Mohamed nos acompañó para mostrarnos toda una lección de prácticas de medicina. Sobre un mural se exhibían todos los utensilios necesarios para un parto y la postura que la mujer debería utilizar para el perfecto alumbramiento. El último día de navegación por el Nilo, antes de incorporarnos a la carretera que nos llevará hasta Abu Simbel, en la frontera con el Sudán, hacemos parada en Asuán. Asuán es una importante ciudad de más de 500.000 de habitantes, probablemente de las más tecnificadas del país, semáforos automáticos con cámara, y empezamos las visitas viendo su gran cantera, la gran cantera de granito rosa, quizás les recuerde a ustedes el granito rosa porriño, de donde han salido tantas y tantas piedras para construir casi todo lo que se ha hecho.